Buenas tardes, comunidad saucina. Hoy nos encontramos con un nuevo programa del Centro Diurno La Vida es Bella y nos encontramos con una invitada muy especial, nuestra psicóloga Vanessa Fuentes. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Clio, súper bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado tu día, tu semana? Muy fría. Sí. Ha estado muy helado acá en Los Sauces. Se ha pasado estos días, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, Vanessa, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la regulación emocional en personas mayores. Una temática muy importante, algo que no se habla mucho en lo que es este rango etario, pero que es algo que sucede durante todo nuestro ciclo vital, ¿cierto? Exacto. Ya, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional, de forma simple, es como la capacidad que tenemos los seres humanos de manejar nuestras emociones de forma apropiada. ¿Ya? Supone tomar conciencia entre la emoción, la cognición, que es cómo percibimos esa emoción, y el comportamiento, que es la forma en la que representamos físicamente esa emoción. Por ejemplo, si yo estoy triste, la cognición sería saber que estoy triste, canalizar la emoción, y quizás la representación de comportamiento sería llorar. ¿Ya? Y bueno, esto se reduce a tener buenas estrategias de afrontamiento para afrontar las diversas situaciones que nos desregulan emocionalmente, ¿ya? Y generalmente son situaciones de estrés. Puede ser el despido, puede ser la muerte de algún familiar o una situación estresante en el trabajo, entre muchos otros eventos. Igual depende de cada persona en realidad. Claro, va a depender igual como del agente estresor, por así decirlo. Exacto. Sí, porque no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante el mismo evento. Exacto. Claro, a mí una situación me puede provocar mucho estrés y a ti no. Y esto mismo pasa, bueno, con todas las personas a lo largo del curso vital. Claro, y eso igual, como mencionaste, tiene que ver igual con los recursos que nos enseñan desde pequeño, que nos entregan nuestros padres, Hay ¿cierto? recursos culturales, sociales, personales, que los vamos a ver un poquitito más adelante. Ya. Y Vanessa, cuéntanos, ¿qué es la expresión emocional? Bueno, antes de hablar de regulación emocional, tenemos que hablar de la expresión emocional, que es esta forma en la que yo expreso mis emociones, ¿ya? Se conoce como una forma apropiada, ¿ya? En realidad no hay formas ni apropiadas ni inapropiadas de expresar lo que yo siento, ¿ya? Cada individuo expresa lo que le pasa de la forma en que puede con los recursos que tiene en ese momento. Exacto. Ya, eso hay que tenerlo muy claro, porque por lo mismo que hablábamos hace un ratito, ya ante una situación yo puedo reaccionar de, no sé, comenzar a llorar y mi colega puede estar tranquilo, ya, y tiene que ver mucho con los recursos que ha obtenido a lo largo de toda su vida, ya. Y bueno, la expresión emocional es aquella habilidad para comprender el estado emocional interno que tenemos nosotros, ya. No necesita corresponder a la expresión externa, ya. Generalmente podemos estar tristes y no demostrarlo. Ya exacto. Pasa mucho que hay personas que están tristes y no lo manifiestan. ¿Ya? Claro. Tú los ves y los ves súper bien, súper tranquilos, sonriendo. Entonces, claro, la expresión interna no se condice con lo externo. Exacto. A mí en lo personal me pasa que cuando estoy triste me gusta trabajar mucho. Claro. Mantenerme ocupada todo el día. Sí, y ese vendría siendo un mecanismo también que tenemos, un recurso ya, porque hay personas que cuando están tristes, claro, trabajan, hay otras personas que pintan, escuchan música, leen. Esas son estrategias que también vamos a ver más adelante. Sí. Me estoy adelantando un poquito. Un poquitito, pero está bien. Sí. Vanessa, bueno, en cuanto a, o sea, como seguir con la temática, esto va, obviamente tiene que estar relacionado a lo que es las personas mayores, el envejecimiento, pero ¿qué sucede en las personas mayores? O sea, ¿qué sucede con las emociones de las personas mayores? Ya, bueno, existe todo un tema igual que lo vamos a hablar un poquitito más adelante, que se entiende, o hay personas que creen que cuando uno llega a esta edad adulta, a ser persona mayor, se pierden como ciertas capacidades, el tema de la cognición, ya, pero el tema de las emociones no. Bueno, principalmente cuando envejecemos, el lóbulo frontal se ve afectado. Ya vamos perdiendo como la capacidad de atención, de planificar ciertas cosas, nos ponemos un poquitito más estructurados, ¿ya? También la capacidad de resolver un conflicto,
en ocasiones un problema pequeñito, le doy muchas vueltas al asunto y no le encuentro solución. Ya, todo eso tiene que ver con el lóbulo frontal, que está acá, en esta parte de nuestra cabecita. Ya, pero, por ejemplo, la interacción con los otros, el tema de una mirada, una sonrisa, eso se mantiene intacto porque es innato al nacimiento. ¿Ya? Son cosas que antes de que el lóbulo frontal esté maduro, están ahí. Entonces las emociones no se ven afectadas ni nada. ¿Ya? Pueden haber enfermedades de base, Alzheimer, otro tipo de demencias, y aún así el tema de la cognición, saber reconocer la tristeza, la alegría, ese tipo de cosas no se ven afectadas por nada. Por nada, claro. Y en base a lo que tú estabas diciendo, igual yo he escuchado a varias personas que dicen que hay algunos adultos mayores igual que se ponen como un poquito más irritables o no flexibilizan tanto ante ciertas situaciones como lo era antes. Sí, pues, bueno, y todo eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, pues, con el tema del lóbulo frontal, ya que esta parte de nuestro cerebro es la que tiene que ver con la planificación, con flexibilizar ciertas cosas. Entonces, sí, nosotros hemos escuchado de familiares a veces de algunos usuarios, es que están más cascarrabias, no se puede cambiar ciertas cosas de la rutina, y en realidad es prácticamente algo normal de esa parte del curso vital. Exacto, sí. Como que hay algunos que dicen, no, aquí ya no tiene filtro. Sí. Sí, eso es. Sí, eso pasa. Pero son cambios que deberíamos normalizar y en realidad son cambios esperados a la edad en la que se encuentran. Claro. Sí, porque en realidad uno sufre cambios a nivel general durante todo el curso vital. O sea, no es porque lleguemos a ser personas mayores y a esta edad como que quedamos, es como el fin y ya no hay más cambios, eso es imposible. O sea, obviamente aparecen más los que son las condiciones de salud y todo eso, pero uno igual sufre cambios, y más si existen ciertas circunstancias que quizás a veces como que empujan más, ¿sí? Como que direccionan más a eso un poquito más rápido. Sí. Y lo otro que pasa en esta etapa del curso vital es que la gente tiende mucho a comparar a su familiar con otras personas mayores. Claro. ¿Ya? Y no todas las personas envejecen de la misma forma. Lo que hablábamos tiene que ver mucho con lo cultural, lo social, la historia de vida de cada uno. Entonces, por obvias razones, no todas las personas van a reaccionar de la misma forma en la edad adulta. Sí. ¿Y nos podrías comentar cómo funciona la regulación emocional en las personas mayores? Ya, miren, se supone que entre más grandes somos, tenemos más recursos para regularnos emocionalmente, ¿ya? Esto es directamente proporcional, ya va en ascenso, así. Entonces, bueno, tenemos que mencionar primero que todo que existen muchos prejuicios en relación a ser persona mayor, ya lo que mencionábamos anteriormente, el hecho de que se pierda autonomía, la capacidad cognitiva, las personas se aíslan y generalmente las personas mayores no envejecen de la misma forma. ¿Ya? Y es necesario destacar que no todas las personas envejecen de la misma forma y que cada persona se ve influenciada por factores personales, sociales y culturales. ¿Ya? Cada persona tiene su historia de vida individual, ya hay historias que son muy parecidas a la historia de otros, pero los recursos no son los mismos. ¿Ya? Y bueno, con respecto a eso tenemos que recalcar que las personas mayores presentan más recursos para lograr niveles más adecuados de regulación en cuanto a sus emociones, ¿ya? Y lo que decíamos, es directamente proporcional a los años de vida, ¿ya? Y uno de los principales cambios en el proceso de envejecimiento, lo que tiene que ver con esta regulación emocional, radica en la motivación, ¿ya? Que las metas a largo plazo disminuyen, ¿ya? Nos concentramos más en el presente, en lo que tengo que hacer ahora, y ya el tema de establecer como metas en 10 años más, ya eso queda obsoleto, ¿ya? Sí. Son mínimas las personas mayores que después establecen metas, no sé, a 20 años, a 15 años, y es porque uno igual reconoce que está en una etapa del curso vital en donde es tu última etapa, ¿ya? Pero la regulación emocional en la vejez tiene una finalidad concreta que es optimizar las experiencias emocionales, ¿ya? Es decir, que todas estas situaciones que yo vivo con mi familia, con mis amigos o de forma individual, las disfrute al máximo. Exacto, sí, es como en la etapa en realidad que ellos quieren estar como con los nietos, quieren tener bisnietos, quieren estar con la familia, quieren, como mencionaste, aprovechar el presente y aprovechar todo lo que conlleva el presente, o sea, disfrutar ya sea
obviamente de su dinero, de su jubilación, de su familia, de sus seres queridos, amigos, etcétera. Sí, y bueno, yo creo que es algo importante que en realidad no deberíamos esperar a esta etapa del curso vital para hacerlo. De hecho, todos deberíamos concentrarnos un poquitito más en el presente, porque igual pensar tanto en el futuro genera ansiedad también, y no disfrutamos el día a día, nos perdemos como en algo que va a pasar quizás en 2 años más, y nos olvidamos de lo que está ahora, de lo que en realidad cuenta. Exacto, sí, es verdad. Y Vanessa, coméntanos, ¿por qué es importante trabajar la regulación emocional, ya sea con las personas mayores o de forma general? Bueno, primero que todo es importante trabajar este ámbito porque nosotros nos forjamos a través de la regulación de nuestras emociones. Ya consolidamos ciertas cosas, por ejemplo, las relaciones afectivas, las relaciones fraternas, ya nuestra personalidad se construye en base a la regulación emocional, ya en cómo yo me enfrento ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y tengo, no sé, algún conflicto, se espera que yo reaccione de forma correcta y me tengo que adaptar a eso, claro. Sí, no puedo explotar porque probablemente pierda mi trabajo. Exacto. ¿Ya? De eso se trata la regulación emocional. Ya nos permite adaptarnos y mantenernos en ciertos lugares. Por eso es tan importante trabajarla. ¿Ya? Y es importante potenciarla desde que somos chiquititos porque así tenemos más recursos cuando somos adultos. Claro, igual es importante como hacer la diferencia que la regulación emocional no tiene que ver con guardarse lo que uno siente o piensa, sino Exacto. que decirlo o expresarlo, pero de una manera adaptativa, que no te conflictúe en este caso, ya sea como en el trabajo, como diste el ejemplo, sí. o como con las personas en sí, sino que saber expresarlo, pero de una manera en la cual ninguna de las partes se sienta afectada. Claro, en otros programas igual hablamos de los estilos de comunicación y la idea de la regulación emocional es ser lo más asertivos posibles porque, bueno, si actuamos de forma pasiva nos vamos a terminar enfermando porque nos guardamos la mitad de las cosas y si actuamos de forma agresiva también, ya porque vamos a generar disputas con otras personas, con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros colegas, ya, y al final no podemos llevar una vida así. No es el propósito. Porque si no nos vamos a enfermar más rápido. Sí, sí, es verdad. Sí, entonces por eso es tan importante poder regularnos de la forma correcta y expresar todo lo que nos pasa. Porque se ha visto mucho que de repente tenemos penita, tenemos rabia y nos guardamos todo y terminamos enfermándonos, no sé, por el colon irritable, los dolores de cabeza, dolor de espalda. Y al fin y al cabo uno acumula todo eso y explota y igual impacta en nuestro entorno, pues en nuestro círculo social, específicamente de trabajo, familia, amigos, etcétera. Sí, toda la razón. Y por último, Vanessa, ¿existen algunas estrategias que nos puedas enseñar de regulación emocional? Como para conocer un poquito más. Como lo dije anteriormente, cada estrategia depende mucho de la persona. Ya el propósito de las estrategias de regulación son calmarnos o generar un equilibrio a nivel interno y externo, ya en mente y cuerpo. Esa es como la finalidad. ¿Ya? Que hay muchas, pero de verdad muchas técnicas. ¿Ya? Yo les voy a mencionar algunas y claro, hay algunas personas que le van a hacer mucho sentido ciertas técnicas, otras personas van a decir, pero ¿de qué me está hablando? Y claro, porque cada uno tiene una estrategia que corresponde a lo que ha vivido y a lo que está enfrentando. Claro. Ya tenemos técnicas de relajación que se dan mediante la respiración, que es este tipo de respiración diafragmática, que es donde ya nos tenemos que concentrar muy bien en nuestro cuerpo y relajarnos, inhalar y exhalar. Y estar todo el rato contando hasta 4 y concentrarnos netamente en eso. Nada más importa, solo mi respiración. Y es la forma que tengo de conectarme con mi cuerpo también y de lo que me está pasando. Ya también tenemos la conciencia plena, que es decir, conectarnos con el ahora, con lo que me está pasando ahora. Por ejemplo, si yo siento un malestar, concentrarme en mí y ver en qué parte de mi cuerpo está ese malestar, ¿ya? Si me duele la cabeza, si me duele el estómago, y muchas veces lo que hablábamos anteriormente no tienen relación con alguna patología.
Entonces, por eso es necesario saber qué está pasando y cómo está influyendo en mi organismo. Ya tenemos estrategias de distracción, que son cambiar de estímulos, ya hacer actividades de gusto propio, por ejemplo, salir a caminar, ver alguna serie o película, cocinar, o hacer tareas voluntarias. Estar en la huerta, sacar a pasear a tu mascota, jugar con tu mascota y muchas otras cosas más. También están las estrategias de generar un plan de resolución de conflictos, que es concentrarme en el problema, analizar el problema y buscar las posibles soluciones y llevarlas a cabo. Yo creo que es una de las estrategias más difíciles de llevar a cabo, porque generalmente ya nos enfocamos en el problema, tratamos de ver las soluciones, pero no somos capaces de llevarlas a la práctica. Exacto. Sí, y me incluyo. De repente pasa mucho que uno se encierra en eso y quizás tiene 5 posibles soluciones y optas por una y no resulta y le sigues a esa solución y no se puede, porque a veces no es la solución apropiada, ¿ya? Para ese momento. ¿Ya? También tenemos otras estrategias que son de proporción de estímulos positivos, ya que la idea es darle gusto a nuestros sentidos. Por ejemplo, tocar alguna textura que me genere placer, o sentir algún olor, por ejemplo, la tierra mojada, o la sonrisa de alguna persona, escucharlo reír, también, no sé, el sonido de la lluvia, o comer algo rico. ¿Ya? Eso me ayuda mucho a mí. Sí. Es una estrategia muy buena también. Y por último, también podemos generar hábitos que sean emocionalmente saludables, como actividades que nos generen placer, ¿ya? Como leer o hacer ejercicio, ¿ya? Pero ahí depende mucho de cada persona y de lo que me gusta a mí, lo que yo considero agradable y emocionalmente saludable. Exacto. Igual es importante poder explorar estas posibilidades, porque si no, ¿cómo vamos a saber si esto nos ayuda o no? Sí, la idea es utilizar todas las estrategias posibles hasta yo encontrar la que a mí me hace sentido y me ayuda. Hay que tener claro que podemos probar muchas estrategias y nos van a ayudar en ciertos conflictos y en otros no. Por eso es ideal irse conociendo, ir trabajando en eso e irnos adaptando también. Exacto. Es verdad lo que dice. En realidad uno en realidad se queda más que nada como con los recursos que nos entregan desde niño, porque esto viene de ahora. Obviamente uno igual puede adquirir nuevos recursos, como tú ya nos estás mencionando, pero siempre predomina lo ya aprendido con anterioridad. Sí. La idea es ir trabajando nosotros también. Exacto. Sí, porque, bueno, la mayoría de los recursos que uno aprende, los aprende en el colegio y son muy pocos, otros los aprende en la casa, pero son recursos que en realidad a tus papás, a tus abuelos o a la persona significativa que te crió, le hacían sentido. Exacto. Y trató de ayudarte, apoyarte con esas herramientas, pero no necesariamente son las que te van a ayudar hoy en día. Sí, así que igual uno de el primer paso es darse cuenta que es necesario aprender esto. Sí. Es necesario aprender a regularse, no porque uno ya sea persona mayor o porque uno es adulto, yo soy así y listo. O sea, no puedo aprender nada más. Y la gente me tiene que aceptar como es, o sea, claramente sí, pero eso no quiere decir que no pueda aprender ciertas estrategias para poder enfrentar ciertas situaciones. Exacto. Bueno, de eso se trata la regulación emocional. Exacto. Y la idea es que todas las personas las pongan en práctica, las estrategias, y en sí que podamos adaptarnos y estar bien con nuestro medio. Uh-huh. Muchas gracias, Vanessa. Fue una temática bien importante, la verdad, porque como te comentaba, existe, y los adultos mayores igual tienen esa idea o ese prejuicio que ellos ya están como en la última etapa, ellos ya no tienen nuevos aprendizajes, ellos ya no necesitan regularse de cierta manera para expresarse porque ellos ya son así. Entonces, este tema nos sirve para poder derribar un poquito ese mito, por así decirlo, que ellos mismos igual lo tienen tan arraigado y que en realidad uno aprende durante toda la vida, o sea, toda la vida está en ese proceso, porque al final, claro, somos adultos mayores, pero usted tiene hijos, usted no deja de ser padre, no deja de ser abuelo, bisabuelo, y todo eso, todos ellos, de cierta manera, aprenden de cómo uno es, o sea, cuando ellos estén, no sé, nuestros papás, en este caso, sean adultos mayores, van a decir,
ay, pero si mi mamá igual era así. Entonces, Sí. en Bueno, realidad eso pasa tampoco, mucho. sí, y en realidad no tenemos que quedarnos como pegados en ese mito, por así decirlo. Exacto. Ya pues, Vanessa, muchas gracias por venir y tocar esta temática muy importante. Te agradecemos un montón por este programa que nos enseña cada vez más a poder conocernos igual, ¿ya? Poder educar a la comunidad. Y eso, pues, ¿qué te pareció el programa? Muy interesante, deberíamos incluir una segunda parte a futuro, porque bueno, es un tema que es necesario abordar y derribar ciertos mitos igual en torno a eso. Así que gracias por la invitación y por la oportunidad de poder grabar acá en Canal 8. Muchas gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros. Y nos despedimos y finalizamos con nuestro nuevo programa de La vida es bella. Y esperamos que sea un programa de su agrado y que hayan aprendido mucho con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.